El estudio que estás por ver está preparado con mucho cariño para que sea una verdadera bendición en tu camino. Te invitamos a verlo completo. Cuando termines, déjanos un comentario con tus reflexiones y para que no te pierdas el próximo mensaje, suscríbete y activa las notificaciones. Pueden sentarse. Estamos viviendo de manera consciente de los ataques recurrentes que el enemigo emprende en nuestra contra. Permítanme ilustrar esto que comenzó la semana pasada, pero vamos a continuar el día de hoy. Pero permítanme ilustrarlo con un hecho real. Les voy a contar algo que sucedió, es historia, 538 a.C. El imperio medo-persa conquista el terrible imperio babilonio. Babilonia llegó a ser no solo el imperio más poderoso de la época, sino que su condición, su arquitectura, sus riquezas, su posición, la hacía tal vez un imperio imposible de conquistar. Nabucodonosor llevó aquel imperio a su época de grandeza, y conocemos al rey Nabucodonosor por los relatos del libro de Daniel. Nabucodonosor muere y reina en su lugar el rey Nabonido, y Nabonido tiene algunos conflictos con la realidad del imperio babilónico. Su Dios, o el Dios de sus padres, no era el mismo Dios que normalmente adoraban en el pueblo, y él tiene algunos conflictos. Algunos creen que por cuestiones de guerra tiene que salir de Babilonia y va a la ciudad de Susa, donde estaba otro frente importante de Babilonia. Algunos consideran que para aplacar a algunos enemigos que estaban tratando de entrar por esa zona. Lo cierto es que en el momento de la conquista de los medo-persas, la ciudad de Babilonia está gobernada no por el rey, sino por un regente, por Belsasar. Y podemos concatenar eso con lo que nos plantea Daniel capítulo 5, porque está Belsasar, que funciona como una especie de regente en la capital del imperio, organizando una fiesta tremenda. El tipo está celebrando y hay un gran banquete, y esos banquetes estaban llenos de borracheras, de desenfrenos de todo tipo. Eran fiestas que duraban días. Pero lo que a veces nos cuesta ver es que mientras él estaba en esta gran celebración, Ciro, el persa, tenía a más de 50.000 soldados afuera de la ciudad, alrededor de la ciudad, pensando de qué manera iba a poder sitiarla. Entonces imagínense el cuadro. El imperio más poderoso, en un exceso de confianza, está celebrando una gran fiesta que duró semanas. Estaba Belsasar disfrutando de la gran protección que le generaban sus murallas, pero fuera de la ciudad habían 50.000 hombres esperando entrar para de alguna forma conquistar el reino. No es criticable tal vez la posición de Belsasar, porque Babilonia tenía tal vez las murallas más fuertes, más inexpugnables que había en la época. Un historiador de esa época relata lo siguiente después de la conquista de los medo-persas. Aproximadamente cada muralla podía medir 28 metros de altura y 7 de ancho. Es decir, 2 carros con 2 caballos cada uno, 2 carruajes con 2 caballos cada uno, podían ir uno al lado del otro, custodiando toda la muralla por arriba sin ningún tipo de problema. Era una cosa así como una autopista de 2 canales, sin problema. Después de esa gran muralla había una segunda muralla más alta que esta, donde estaban arqueros continuamente vigilando. En una había carruajes vigilando, en la otra arqueros vigilando, y ciertamente ningún pueblo podía pasar antes que algún pueblo hiciera algún intento de penetrar estas 2 grandes murallas que custodiaban toda la ciudad de Babilonia. Pues daba mucho tiempo para que los protectores, los soldados vigías, pudieran actuar e impedir cualquier intento de sitio. Por el medio de la ciudad pasaba el río Éufrates. Los babilonios lograron desviar el cauce del río Éufrates para que pasara por el centro de la ciudad con aguas muy caudalosas. Y eso garantizaba varias cosas. Primero, hacía más complejo el poder entrar. Pero en segundo lugar,
si aquellos se paraban en las puertas y no impedían que los babilonios pudieran salir, tenían agua para toda la vida, así que de sed no morirían. Dentro estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia, hay mucha discusión en cuanto a qué se podía referir, pero lo cierto es que tenían producción y comida para años. Esos ejércitos que intentaban sitiar, primero se quedaban sin su suministro y tendrían que volver o morirían allí, antes de que se quedaran sin comida los que estaban dentro de la ciudad. Así que Belsasar estaba disfrutando de la seguridad que esas grandes murallas representaban, así que él estaba muy tranquilo haciendo su fiesta. Pero mientras él estaba haciendo su fiesta, a Ciro se le ocurre una gran idea. ¿Saben? Ciro conquistó no porque era un gran guerrero, era un gran estratega. Así que, tal vez a la cabecera del río Éufrates, mandó un grupo grande de personas a trabajar y ellos comenzaron a impedir el paso del río. Se dice que hasta logró hacer como una especie de laguna, de tal manera que el río no solo se desviara, sino que quedara represado en un espacio y el caudal que iba entrando a la ciudad de Babilonia comenzó a disminuir. Pero como aquellos estaban en una gran fiesta, no se dieron cuenta del detalle. El caudal comenzó a disminuir y al bajar aquellas aguas que eran profundas y atravesaban la ciudad, cuando el nivel llegó más o menos al nivel de la rodilla de un soldado, las compuertas que permitían entrar el agua a la ciudad generaban un espacio por donde podía entrar tranquilamente un soldado. ¿Y saben? Comenzaron a colarse por esas compuertas un grupo de soldados y en la medida que ellos pasaban, fueron sorprendiendo a los vigías y comenzaron a exterminarlos a uno y comenzaron a acabar con todos los que estaban custodiando la ciudad. Lograron llegar a las puertas, abrieron las puertas y sin que los babilonios se dieran cuenta, se le dio acceso a la ciudad a más de 50,000 soldados y Ciro conquistó Babilonia. ¿Saben dónde ocurrió el problema? Creo que hay dos asuntos allí que deben llamar poderosamente nuestra atención. El primero, un exceso de confianza. Tranquilo que no nos va a pasar nada. Tranquilo que eso no es conmigo. En caraqueño diría exactamente eso, Fanny. En caraqueño criollo sería, estaban sobrados de lote. ¿Saben? Pero están allá, Ciro está afuera con 50,000 hombres. Él no va a poder. Hermanos, y comenzaron a bajar las defensas y comenzaron a bajar las medidas de seguridad. Dejaron de prestar atención y al dejar de prestar atención, hermanos amados, pasó ahora lo segundo. No solo hubo un exceso de confianza, sino que al tener ese exceso de confianza, descuidaron los puntos vulnerables de la ciudad. Y al descuidar los puntos vulnerables, ¿saben? El enemigo dio hasta que consiguió la grieta por donde podía pasar. Hermanos amados, creo que esto ilustra bastante bien lo que hemos querido definir aquí como la acción de Satanás contra la vida del creyente. Y es que, ¿saben? Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para vencer. Pero no es esa una razón para que tú y yo nos llenemos de excesiva confianza y descuidemos nuestros puntos vulnerables. Todo lo contrario, es para que nos mantengamos alerta, batallando, custodiando nuestras murallas, sin bajar la guardia, porque el cristiano está en una batalla continua. Y esa armadura de Dios que estuvimos estudiando por mucho tiempo en la escuela dominical, es una batalla, nos habla de una batalla que no termina nunca y tú y yo debemos estar perfectamente vestidos con esa armadura para poder permanecer firme ante las acechanzas del diablo. Él está al acecho. Y el exceso de confianza del cristiano lo va a llevar a descuidar sus áreas vulnerables. Hermanos amados, y tenemos que cuidar nuestras áreas vulnerables. De la misma forma que Medo-Persa entró en la ciudad de Babilonia, Satanás está buscando puntos débiles con los cuales controlar algunos aspectos, algunas áreas de nuestra vida. ¿Saben? No estoy hablando aquí de posesión. Sé que en redes ahorita hay mucha discusión en cuanto a si el cristiano puede ser poseído o no. No es el tema, pero yo quisiera abrir un paréntesis rapidito para aclarar un punto claramente.
Bíblicamente hablando, el cristiano no puede ser poseído por un demonio. Y si se necesita que se amplíe la idea, como decíamos en el liceo, en la salida nos vemos. Nos vemos en la salida. ¿Saben? Bíblicamente hablando, el cristiano no puede ser poseído. Pero ciertamente, sí, Satanás puede ejercer control sobre algunas áreas de nuestra vida. Y allí es donde está el problema. En ese control que él puede ejercer sobre áreas de tu vida, es donde tú tienes que poner especial atención. Que era un versículo bíblico, lo estudiábamos allí en Efesios capítulo 4, cuando Pablo nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Satanás puede controlar algunos aspectos de la vida del creyente. Ahora, eso es tal vez lo que nos encontramos en el relato que estamos estudiando. Desde la semana pasada comenzamos a estudiar al rey Ocosías en su ascenso al reino. Y lo que pasó con Ocosías es justamente lo que queremos describir aquí. De manera muy sutil, pero sin descansar, Satanás comenzó a buscar puntos vulnerables. Y en Ocosías no tardó mucho en encontrarlos. Y en tu vida y en mi vida, Satanás va a buscar puntos vulnerables. Ocosías, rey de Israel, 9º rey de Israel, hijo de Acab, y posiblemente Acab no les suene mucho, pero cuando mencione a la mamá, ustedes posiblemente van a recordarla. Hijo de Acab, rey Acab, e hijo de Jezabel, la reina Jezabel. Jezabel era una mujer pagana que se casó con Acab, rey de Israel, y esta mujer trajo todo el paganismo de su casa para Israel y llevó a Israel a convertirse en una ciudad o un país idólatra. Comenzaron a adorar a los ídolos de los padres de Jezabel. Y Acab era un hombre sin carácter. Y este hombre sin carácter sencillamente abrió las puertas para que Israel se rindiera a la adoración a estos dioses. En ese contexto fue criado Ocosías. Muere el rey Acab, Ocosías toma el reino y tiene un problema serio Ocosías y va a enfrentar esta situación que está viviendo de manera personal en su vida ante una caída que tuvo. Y cuando va a buscar solución a su problema, ¿a qué no saben? A lo primero que recurre es a lo que Satanás le había presentado a sus padres y que él como hijo heredó muy bien. Vamos allí a segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y nos encontramos con esto. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo. Vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Cron, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Y miren la situación tan compleja que tenía Ocosías. Asume el reino, realmente reinó menos de 2 años Ocosías, y en un punto de su reinado, en una ventana alta desde el palacio, se asomó, la reja estaba muy por debajo, cae al suelo, no se nos da detalle de qué pasó, pero lo más probable es que haya estado postrado, y el término herido allí, de heridas, se refiere a algo que es sumamente doloroso. Así que estaba en una condición de postración terriblemente dolorosa para el rey. Pero tiene un problema más. Dice allí que Moab, la nación de Moab, se había rebelado contra Israel. David había aplacado al pueblo de Moab. Se divide el reino e Israel se había mantenido controlando a Moab hasta este punto. Al ver un rey debilitado, Moab ahora se levanta contra Israel. Y miren lo que tenemos, a un rey sin fuerzas, tirado en la cama, con un dolor profundo, sin poder hacer nada, y aquellos que estaban sometidos por su fuerza se estaban rebelando. Bueno, no tenía salida. ¿Saben? Hay que buscar una solución pronto. Hermanos, creo que la historia de Ocosías nos exige lo siguiente. Cuidemos nuestras vidas, sobre todo de esas áreas en las que somos vulnerables. Tú y yo tenemos áreas que nos hacen vulnerables. Y es muy tonto no reconocerlas. Hay áreas en tu vida y en mi vida que nos hacen vulnerables. Cuidemos las áreas vulnerables de nuestra vida, porque Satanás está al acecho. Y la manera de cuidarnos en esas áreas en las que somos vulnerables es muy simple.
Si Cristo reina en tu vida, no darás lugar al diablo. Quiero que se lleven eso, por favor, en su mente. Si Cristo reina en tu vida, no darás lugar al diablo. ¿Qué pasó con Ocosías? El Señor no reinaba en su vida. Y por supuesto da lugar al diablo. Está en una situación de postración, hay dolor profundo, los enemigos se están levantando. ¿Qué hago? ¿Dónde encuentro solución a mi problema? Llama a sus sabios y les dice, vayan a Ecrón y rindan honores y rindan adoración en mi nombre al Dios Baal-Zebub, y haciéndolo, consúltenlo si me va a sanar de esto o no. ¿En serio? ¿No conocía a Ocosías del Señor? Claro que sí. Pero vimos, o comenzamos a ver desde la semana pasada, 3 maneras con las que Satanás va a tratar de ganar espacio en nuestra vida. Y la primera de ellas es que Satanás nos va a presentar oportunidades sutiles a través de costumbres heredadas. Satanás va a presentar oportunidades sutiles a través de costumbres heredadas. Mi hermano, Ocosías actúa bajo la influencia de lo que había aprendido de sus padres. ¿Y qué debo hacer? Pero aprendió de sus padres que cuando había un conflicto iba y adoraba a Baal-Zebub. ¿Dónde voy a buscar respuestas? En Baal-Zebub. Ya Ocosías esperaba de él que él pudiera tomar sus decisiones y tomando su decisión pudiera pararse y decir, pues mis padres buscaban en Baal-Zebub respuestas. Yo las voy a buscar en el Señor. ¿Saben? Hay un momento en la vida en el que se espera que tú y yo podamos decir, papá, mamá, te amo mucho, respeto a mis padres, honro a mis padres, pero estas enseñanzas que recibí de ellos, no puedo continuar con ellas. Hay un punto en la vida en la que el Dios de tus padres no es suficiente para que tú sigas adelante. Necesitas tener un encuentro personal con el Señor. Hay gente que dice por allí que Dios no tiene abuelos. ¿Saben? Mis padres son hijos de Dios. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, si mi papá es hijo de Dios, yo soy nieto del Señor. O sea, el Señor no tiene nietos. Él no es abuelo de nadie. O él es padre o no lo es. Así que como hijos se espera un día que tú y yo nos levantemos y tal vez lo que se esperaba de Ocosías, él pudiera decir, mis padres tomaron este camino, pero a mí me corresponde tomar una decisión hoy. Mi hermano, la tomó Josué y la tomaron tantos otros. Hablábamos la semana pasada de Josías, rey de Judá, que sus padres fue terrible, su abuelo fue más terrible aún, y él se levantó y dijo, aquí comenzamos a hacer las cosas distintas. Uno de los grandes reformadores del reino de Judá fue Josías. Se levantó y dijo, mis padres caminaron por allá, pero yo voy a llevar mi vida y el reino en la dirección correcta. Satanás va a presentar oportunidades sutiles a través de costumbres heredadas. Así hizo con Ocosías y así hace con nosotros hoy también. En segundo lugar, Satanás se presentará como una oportunidad sutil a través de propuestas aparentemente inofensivas. ¿Saben? Él va a presentar oportunidades sutiles. Y la propuesta que va a presentar ante nosotros es muy, muy inofensiva. Pensemos un poquito en Baal-Zebub. Podría parecernos un simple pedazo de yeso o de madera. ¿Saben? Es un ídolo. ¿Qué tanta fuerza tiene un ídolo? De hecho, cuando leemos algunos salmos, David dice, los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. No son nada. No son nada. Entonces, pudiéramos decir, ¿por qué tanto escándalo si al final no es nada? Bueno, el ídolo como tal, el pedazo de yeso o en este caso, cuando hablamos de Baal-Zebub, ya vamos a ver que pudiéramos estar hablando de una gran imagen hecha de bronce o de hierro. Esa imagen podría parecernos muy poco amenazadora. Permítame desmitificar algo. En la Edad Media crecieron muchos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, es pensar que Satanás tiene cachos y colas y que es rojo y que tiene colmillos y que es un ser horrendo. Eso es un mito medieval. ¿Okay? En la Edad Media muchas cosas
comenzaron a funcionar, que realmente no es así. La Biblia nos dice claramente que Satanás pasa como un ángel de luz. Así que si tú pudieras, y gracias a Dios no puedes, y yo tampoco, pero si pudiéramos ver a Satanás, no miraríamos a un ser horrendo, miraríamos tal vez a alguien que se va a presentar de manera inofensiva. Mi hermano, y si hacemos un paneo amplio en nuestra cultura, la cultura latinoamericana y la venezolana particularmente, es muy dada al tema de los ídolos, de las imágenes. Y si tú buscas ídolos, imágenes en nuestra cultura, ninguno se presenta con un rostro amenazante. En la Edad Media se planteó que Baal-Zebub era una imagen horrenda, y no es cierto. La arqueología ha demostrado que no es así. Se presentaba como una alternativa, como una solución. Así que Baal-Zebub se presenta para Ocosías como una alternativa. Y permítame describir rápidamente lo que algunos hallazgos arqueológicos nos dejan hoy acerca de quién o cómo era esta imagen Baal-Zebub. Se trataba tal vez de la figura de un hombre, es decir, tenía la figura de un ser humano. Era un hombre, posiblemente muy fornido y muy juvenil, en etapa en el que el joven, el hombre, tiene la capacidad de ir a la batalla, porque él representaba el poder en la batalla, en la guerra. Así que esta era la imagen de un hombre fornido y capaz de pelear y vencer. De la forma como se lo imaginaran, así había sido tallado. Así que estamos hablando ante una imagen que se presentaba como un ser poderoso. Tenía coronas, cuernos, y representaban esas coronas y esos cuernos su realeza y su fertilidad, porque era el dios de la realeza y de la fertilidad. Y de alguna forma también había otros elementos a su alrededor que representaban el control que tenía sobre los fenómenos naturales. Algunos piensan que tenía una gran lanza, y en la punta de esa lanza estaba un rayo, y ese rayo de alguna forma decía: él es el Dios que tiene el control sobre las cosas naturales. Así que cuando alguien se paraba frente a Baal-Zebub, miraba a un Dios que tenía todo lo necesario para resolver tus problemas. Ocosías miraba la imagen de Baal-Zebub y él podía decir: él tiene todo lo que yo necesito, la fuerza que yo necesito, la provisión que yo necesito, la protección que yo necesito, el control que yo necesito. Satanás nunca va a presentarte una imagen, un ídolo que se presente amenazante, que se presente con rostro atemorizante. Él va a presentarte ídolos que son una solución sutil, una solución gentil y una solución suficiente al problema que puedas tener. Así funciona esto. Saben, en nuestro colorario de santos, en Venezuela hay santos por todos lados. Ninguno se presenta amenazante. Si tú tienes un problema de salud, hay santos para eso. Y si tú tienes un problema de prosperidad o económico, hay santos para eso. Y si tu problema es un problema de, no sé, póngale allí cualquier cosa, es un problema familiar, hay santos para eso. Y la imagen va a representar exactamente lo que tú crees que necesitas para pasar tu problema. Tenemos tantos santos que en Venezuela hay santos hasta para los malandros. Es una cosa de loco. El malandro tiene un santo, y cuando va a robar, él se encomienda a ese santo. Y la figura de ese santo no es amenazante al malandro, sino que de alguna forma representa algo que le dice al malandro: tiene lo que tú necesitas. Encomiéndate, él te va a proteger, él te va a proteger. Mi hermano, así de absurdo es el asunto. Él va a presentar siempre estas imágenes de manera sutil y presentando algo que aparentemente es inofensivo. Así que si Baal o Baal-Zebub en este caso es una imagen de un Dios que representa poder y autoridad, pero al final del día es una imagen de bronce por la era en la que fue construido, de bronce o de hierro, ¿qué tanto poder pudiera tener? Permítame llevarlos ahora a la realidad. Aparentemente hay una imagen allí, pero sabes, detrás de esa imagen hay un poder que opera. Quiero que sepan esto. Detrás de todo ídolo, y definíamos la semana pasada que ídolo es todo aquello que le quita el lugar a Dios. Todo lo que en tu vida le quita el lugar a Dios es un ídolo.
detrás de todo ídolo hay un poder satánico operando. Permítame, para poder aclarar este punto, invitarlos a Lucas capítulo 11, versículos 15 al 18. Pero mientras buscan allí, Lucas 11, permítame ubicarlos un poco en el contexto. Las profecías con relación a Cristo decían que Él iba a librar a las personas de cualquier opresión satánica que tuvieran. Y se miraba ahora a Jesús caminando por las calles de Jerusalén o de Galilea y liberaba a personas de posesiones demoníacas. Aquí el año pasado estudiamos ampliamente esas posesiones o esos milagros al principio de año a través de los devocionales. Estudiamos los milagros de liberación demoníaca. El endemoniado de Gadareno fue liberado, aquel joven que era golpeado por el demonio fue liberado y la población comenzó a ver a Jesús como aquel que liberaba a los poseídos y a su mente venía aquella profecía en Isaías que decía, Él viene a traer libertad a los cautivos. Y comenzaron a ver en Jesús algo extraño porque tenía poder sobre los demonios y digamos el pueblo se preguntaba, ¿no será que este es el Mesías? Mira, está liberando a los endemoniados. Pero así como el pueblo se preguntaba eso, los líderes religiosos también se formulaban algunas teorías. Y vamos allí a Lucas capítulo 11, versículo 15, para que veamos un poco cuál era el pensamiento de los fariseos. Dice así, pero algunos de ellos, de los fariseos, dijeron, este no echa fuera demonios sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Bueno, este Beelzebul es la forma griega de aquel Baal-Zebub. Así que estamos hablando posiblemente del mismo ser. El judío sabía de quién se trataba. Así que allá era una imagen de un tipo fuerte con coronas y cuernos y que tenía una lanza con un rayo en la mano que representaba solución a todos los problemas. Se presentaba como una solución inofensiva a cualquier realidad que tú pudieras vivir. Pero en este punto, los judíos estaban plenamente claros. Él echa a los demonios en nombre de Beelzebul, el mismo Baal-Zebub, príncipe de los demonios. Caramba. Y antes de que alguien se vaya a levantar y vaya a decirme, pero es que eso lo pensaban los fariseos. Los fariseos nunca fueron muy acertados en sus planteamientos. Bueno, veamos un poco más adelante la respuesta del versículo 17. Como él conocía, ahora hablando de Jesús, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por lo tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Beelzebul. ¿Saben? El Señor está utilizando el nombre Beelzebul aquí como sinónimo de Satanás. Ustedes acaban de decir que yo estoy arrojando los demonios en nombre de Beelzebul. Muy bien. ¿Saben? Satanás no está dividido. Y si yo echo los demonios en nombre de Satanás, y ya va un momento, ¿qué pasó con Satanás y Beelzebul? Pero de alguna manera, para este entonces el Señor nos está diciendo, detrás de ese ídolo que los que habitaban estas tierras originalmente tanto adoraban, detrás de ese ídolo que llamó tanto la atención a Ocosías y a sus padres y a toda una generación de judíos que desviaron su corazón sirviendo a Baal, detrás de ese ídolo hay un poder. Y ese poder es Satanás. Queridos hermanos, quiero que sepan esto. Ante Ocosías está una imagen. Pero en el mundo espiritual, Satanás está obrando a través de esa imagen. Toda imagen, todo ídolo que se presente delante de nosotros tiene un poder que opera detrás de él. El peligro de subestimar el potencial espiritual que hay tras los ídolos que nos rodean es que terminaremos ignorando el verdadero poder que se oculta tras ellos. Lo veremos como algo inofensivo. Eso no tiene problemas. ¿Cuál es el problema? Y terminaremos ignorando el poder destructor que hay detrás de ello. Debemos saber que Satanás es el poder que opera detrás de todo ídolo.
Y Satanás no va a jugar con nosotros. Él se va a presentar de manera inofensiva, pero el poder que opera detrás de él es letal. Hermanos amados, no podemos adornar esto. ¿Saben? Es importante que como hijos del Señor podamos comprender el tremendo alcance que el poder demoníaco, esclavizante y destructivo que Satanás puede ejercer a través de los ídolos contemporáneos. Estamos en una ciudad marcada por ídolos. Yo no sé si ustedes ven Caracas de la misma forma que yo lo he estado viendo. Digo Caracas porque estamos aquí, pero en el interior creo que la realidad no debe ser muy distinta. De un tiempo para acá, ha habido un crecimiento tremendo de la brujería en Caracas. Tremendo. Y creo que lo importante de hablar de este tema, de alguna forma pudiera sostenerse en dos columnas. La primera, tú y yo vamos a estar expuestos a este tipo de ídolos que ahora se levantan por todas partes a nuestro alrededor. En tu casa seguramente habrá algo de esto con qué luchar. En tu vecindario habrá algo de esto con qué luchar. En tu lugar de trabajo posiblemente estarás enfrentando situaciones de este tipo. Y donde voltees la mirada en la ciudad de Caracas, en las autopistas nuestras, en las vallas publicitarias, en las plazas principales, en los parques, estamos llenos de ídolos a quienes se les pretende rendir pleitesía. Y tú y yo tenemos que tener nuestras convicciones firmes. Y si alguno es capaz de pararse y decir, bueno, eso son aquellos, yo nunca voy a caer en algo como esto. Permíteme decirte que hay ídolos más contemporáneos y más sutiles que esos que vemos nosotros ahorita en cualquier lado. Hermanos amados, tu trabajo puede ser un ídolo contemporáneo. El celular pudiera ser un ídolo contemporáneo. La familia pudiera ser un ídolo contemporáneo. Y muchos pudieran pararse y decir, pero es que yo no veo nada malo en eso. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Y por más sutil que parezca, necesitas sacarlo de tu vida. ¿Sabes? Dios nunca va a usar un ídolo para bendecir a sus hijos. Nunca. Y antes de que pudiéramos pensar, pero es que yo he visto poder detrás de eso. ¿Saben? Yo he visto gente que se levanta, yo he visto cosas que se resuelven, yo he visto cómo los ídolos sí tienen respuesta. ¿Saben? Hay que admitir lo siguiente. Eso es correcto. Los ídolos tienen poder. ¿Por qué? Pero porque Satanás ejerce autoridad detrás de ellos. Y Satanás tiene poder para mantenernos ilusionados a ti y a mí. Suficientemente distraídos para que no veamos a Cristo ante ninguna situación que tengamos que experimentar. Recordemos que Satanás se presentará como una oportunidad sutil a través de propuestas aparentemente inofensivas. Permítame rápidamente dar la respuesta de Cristo a esto. Estoy pasando una situación difícil, o Ocosías estaba pasando una situación difícil, y él recurre a Baal-Zebub, porque Baal-Zebub se presenta como una solución inofensiva, pero suficiente a su problema. ¿Cuál es la respuesta del Señor a esto? Efesios 6:10, que lo estudiamos ampliamente. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, estás pasando una situación difícil, fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Estás viviendo una situación de la cual no sabes cómo salir, fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y si queremos ser fieles al contexto de Efesios 6:10, que es el contexto de la armadura de Dios, fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Busca tus fuerzas en Cristo, tu confianza, céntrala solo en Cristo y llena tu vida de Cristo. Vístete con su justicia, vístete de su verdad, vístete del mensaje de su evangelio, protégete con tus convicciones depositadas en Él, o protégete en la salvación que tenemos en Cristo y llénate con su palabra. Porque si Cristo llena tu vida, entonces no darás lugar al diablo. Hermano, no podemos distraernos con las soluciones sutiles que Satanás quiere presentarnos. Aparentemente suficientes, pero que nos van a llevar a la destrucción. Y permítame terminar
con este último aspecto que Satanás nos va a presentar para tratar de penetrar esos puntos vulnerables en nuestra vida. Pues aquellas costumbres heredadas será el primero. El segundo, aquellas cosas sutiles que vamos a ver como una solución inofensiva. En tercer lugar, Satanás presentará espiritualidad con aquello que el Señor llama rebelión. Así que Él va a presentar como espiritualidad lo que el Señor llama rebelión. Vamos a ver cómo aplica eso. El relato continúa. Segundo de Reyes 1, 3 y 4. Manda Ocosías gente para que adore allá a Baal-Zebub y traiga una respuesta. Y el versículo 3 dice lo siguiente. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el tisbita, levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Hermano, esto qué interesante. Los intersecta el profeta de Dios y les dice, ¿y por qué ustedes van, más o menos, a rendir culto a Baal-Zebub? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Ahora escuchen. Pues bien, así dice el Señor. Ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Punto. Punto. ¿Saben? La actitud de Ocosías ofende profundamente al Señor. Y la pregunta es, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué estás mirando para afuera? ¿Por qué estás yendo a un lado distinto? ¿Por qué tu corazón se está rindiendo ante este ídolo? ¿Acaso no hay un Dios en Israel? ¿Saben? Y no estamos hablando de Ocosías como alguien que ignoraba la realidad de Dios. Ocosías conocía a Dios. Vio a su padre luchar contra el profeta de Dios y vio como una y otra vez el Señor le dio demostración a sus padres de que había un solo Dios, un Dios poderoso que estaba por encima de todas las cosas. Así que con toda intención, Ocosías le dio la espalda al Señor y se fue detrás de Baal-Zebub. Ahora, hermano, yo quisiera hablarles a todos los que estamos aquí. ¿Acaso no hay un Dios que ha demostrado delante de ti ser fiel, suficiente y verdadero? Mi hermano, cuando alguien me diga, hermano, es primera vez que yo piso una iglesia, bueno, permíteme decírtelo en estos términos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando te levantas en la mañana y miras el sol y miras el cielo y ves en las noches las estrellas y la luna, y si eres caraqueño te levantas en la mañana y ves el Cerro Ávila, que es lo más maravilloso que tenemos los caraqueños. Mi hermano, cuando ves eso, no piensas, hay un Dios. Así que lo peor que puedes hacer a estas alturas del juego es alegar ignorancia. Tú sabes que hay un Dios. Y la pregunta es, estás viviendo tu vida como mejor te parece, pero ¿acaso no hay un Dios a quien tú tienes que rendirle cuenta? ¿Saben? Mientras los emisarios de Ocosías iban con aires de espiritualidad a consultar a Baal-Zebub, Elías denuncia su rebelión. Y el tema es que Satanás nos va a presentar alternativas aparentemente espirituales. Y veremos personas aparentemente espirituales adorar a sus dioses. Y ¿saben? Nos costará a veces decir, chico, pero es que están equivocados. Pero mira qué espiritual es. Mira qué devoción tiene. Y a veces tendremos hasta que decir que da vergüenza, pero algunos creen más su mentira que nosotros la verdad. Son más devotos al error que nosotros realmente a la verdad. Hermanos, pero eso no los hace estar en la posición correcta. Iban con todo lo necesario para rendir culto a Baal-Zebub. Llevaban tal vez algunas cosas que si querían decirle a Elías, no, nosotros no vamos a ninguna parte, no podían negarlo porque llevaban todos los implementos necesarios para rendir culto a este Dios. Así que iban con toda una actitud de devoción, una actitud espiritual, aparentemente con
mucha, y permítame usar un término más nuestro, pero con mucha consagración a alabar a Beelzebub. Y Elías los frena y le dice, ¿por qué van para allá? ¿Acaso no hay un Dios verdadero a quien tú debas adorar? Hermano, cuidado, porque no todo lo que aparenta ser espiritual viene de Dios. En esta época tan globalizada, tendríamos que decir, hermano, y no toda iglesia que presuma ser espiritual es de Dios. Satanás es experto en disfrazar espiritualidad o con espiritualidad la rebelión humana. Y permítame ahora sí llevarlos a un pasaje que va a darnos respuesta a eso. ¿Cómo funciona eso? Permítame como dato histórico y que nos sirva de referencia como ilustración, leer primero de Samuel 15:23. Está Saúl, el rey Saúl, ofreciendo sacrificios y haciendo algunas cosas que el Señor le había dicho expresamente, no lo hagas. Y lo que había hecho Saúl pudiera ser visto como un acto de espiritualidad, de devoción a Dios. Simplemente el Señor le dijo, no lo hagas. Y por más que eso pudiera aparentar espiritualidad, devoción a Dios, buena intención, Dios le había dicho, no lo hagas. Y llega el profeta Samuel, y miren lo que les dice, primero de Samuel 15:23. Tanto peca el que se rebela contra él, como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos, es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Hermano, veámoslo así. Dios trata al rebelde como a un adivino. Dios trata al idólatra como a un desobediente. Y Satanás puede presentarnos la idolatría y la adivinación como cosas muy espirituales, pero para Dios son rebelión y desobediencia. Punto. Para Dios es rebelión y desobediencia. Y si alguien dice, hermano, pero es que yo le pido con mucha fe, muy bien, pero para Dios es rebelión y desobediencia. Mi hermano, y si doramos la píldora, sencillamente engañamos a la gente, porque la Biblia es clara cuando afirma, detrás de todo ídolo hay un poder que gobierna. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones. Porque alguien dirá, yo nunca me rebelaría delante del Señor. Pero cuando exaltas a un ídolo, cuando en tu vida hay algo que ocupa el lugar del Señor, estás pecando de rebeldía. Porque para el Señor, la idolatría es como la adivinación y la desobediencia es como aquel que se rinde a los ídolos. ¿Saben? Él puede disfrazar espiritualidad con espiritualidad, la rebelión. La respuesta de Cristo a esto. Mi hermano, como hijos de Dios tenemos que estar alertas. Permítanme cerrar con Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Saben, hermano, no podemos dejarnos llevar por las cosas que son vistosas. Saben, no todo lo que sea una demanda de poder, de alguna manera nos habla de algo espiritual. Satanás va a disfrazar de espiritualidad la rebelión. Y lo que hace la diferencia es esto. Llegaron al Señor y le dijeron, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Wow. ¿Saben? Alguien podrá decir, bueno, cualquier tonto puede decir que es una profecía y, bueno, no hay mucho que demostrar. Pero después se pone más complejo. Dijeron, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Ah, ok. Hicimos milagros en tu nombre. ¿Ven la manifestación de poder que hay allí? Y saben, el Señor les dice, esto no es lo que hace la diferencia. El que trabaja en mi nombre no es el que anda haciendo cosas sobrenaturales necesariamente. El que trabaja en mi nombre es el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Es decir, para el Señor la obediencia es lo que marca la diferencia.
¿Quieres que te vaya bien? Bueno, permíteme decirte esto. La única forma que tú y yo podamos tener garantía de estar en la voluntad del Señor y hacer lo correcto delante del Señor es esta. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El que medita día y noche en la palabra del Señor será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La verdadera fortaleza del cristiano está en la obediencia a la palabra del Señor. Punto. Pudiéramos buscar en cualquier lado algún ídolo que se presente como una alternativa. Pero si quieres recibir bendición en tu vida, tú debes obedecer la palabra del Señor. Si Cristo es el Rey de tu vida, no darás lugar al diablo. Bueno, ¿qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Quisiera invitarlos, como el relato del principio. En la historia universal, cuando se estudia lo que hizo Ciro, se estudia como una estrategia militar sin igual. De hecho, al entrar Ciro no devastó Babilonia como normalmente lo hacían los conquistadores. Ciro entró a Babilonia y al entrar decretó libertad para mucha gente. Entonces a Ciro no se le reconoce allí como el conquistador, sino como el libertador. La misma Biblia dice de Ciro, lo llama el ungido del Señor. Y no es porque Ciro hubiera sido muy bueno, sino que fue el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. Ahora, ¿saben? Satanás está al acecho, buscando aspectos vulnerables en nuestra vida. Bueno, y sería interesante revisarnos, porque a lo mejor al igual que Ocosías, la tradición, la herencia que hemos recibido de nuestros padres pudiera ser ese aspecto vulnerable que tú y yo debemos atender, porque estamos permitiendo que aquello que hemos traído del pasado sea lo que nos esté alejando hoy del Señor. Si es así, necesitas poner control sobre eso. Algunos de nosotros pudiéramos estar considerando que lo que tenemos a nuestro alrededor no es tan malo. Es que, ¿por qué pensar que esto pudiera hacernos daño? Y ¿sabe? Estamos abriendo las puertas para que nuestra confianza se desvíe detrás de esas ofertas aparentemente inofensivas que Satanás está poniendo delante de nosotros. Y allí nuestra confianza se está centrando. Necesitas poner un alto a aquellas cosas que con esa apariencia de ser inofensivas están alejando tu corazón del Señor. Necesitas cubrir tus grietas. ¿Saben? Algunos de nosotros posiblemente estemos persiguiendo cosas que nos alejan del Señor y le estamos poniendo la etiqueta de espiritualidad. Es que es tan espiritual. Es que eso se ve tan poderoso. Y es que detrás de eso pudiera haber tantas cosas. Y ¿saben? Eso nos está alejando de una obediencia cierta a la palabra del Señor. Dios nunca usará un ídolo para bendecir a su pueblo. Cuidemos nuestras áreas vulnerables, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, aquí estamos. Padre, tenemos que reconocer nuestra fragilidad. Cuando pasamos por situaciones difíciles, nos es tan sencillo poner nuestra confianza en aquello que hemos aprendido, en aquello que se presenta como la solución mágica a nuestros problemas, aún a aquello que nosotros mismos le hemos dado ese revestimiento de espiritualidad. Pero en el fondo sabemos que estas cosas no nos están llevando a caer de rodillas delante de ti. Nos llevan a confiar en nosotros mismos, a confiar en lo que somos capaces de hacer, a confiar en lo que otros nos está ofreciendo, a confiar en cualquier otra cosa, pero nos está alejando de ti. Y hoy queremos llegar ante ti como aquellos que somos capaces de comprender
que estas son estrategias que Satanás utiliza para tomar control de áreas de nuestra vida e impedirnos o complicarnos el que podamos vivir una vida obediente delante de ti. Señor, queremos ser como aquellos que se pueden presentar delante de ti, te podamos decir: lo que hicimos no necesariamente fue sobrenatural, y lo que hicimos no necesariamente fue algo excesivamente vistoso, pero lo que hicimos lo hicimos en obediencia a tu palabra, porque queríamos que tu nombre fuera glorificado. Señor, queremos sujetarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, queremos sacar de nuestra vida todo aquello que bien sea que lo hayamos aprendido o que le hemos permitido entrar a nuestra vida porque lo vimos sutil en su momento, o todos aquellos vestigios de espiritualidad pero que no están consagrados en tu palabra. Queremos sacarlos de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay áreas en nosotros a través de las cuales le hemos dado lugar al diablo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora te declaramos a ti como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador sobre esas áreas. Las rendimos a ti para que en todo lo que somos tú seas glorificado. Mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer una invitación especial. ¿Saben? Yo no sé si alguien aquí esta mañana no ha entregado su vida a Cristo. Eso es el paso 1. Mira, no estoy preguntando cuál es tu religión ni de dónde vienes. Creo que Ocosías ya nos dejó claro que a veces que aquellas cosas que practicamos por tradición no nos están llevando a donde deberíamos ir. Hoy necesitas tú tener un encuentro personal con Cristo si no lo has tenido. Así que allí donde estás, si hay alguien que quiere invitar a Cristo a ser el Señor de su vida, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor: si me permites, yo quiero guiarte en esta oración. Dile estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que en mi vida yo me he sometido a estos ídolos que me alejan de ti. Hay tantos. Pero hoy quiero llegar a ti pidiéndote perdón por mis pecados y pidiéndote que a partir de ahora tú me hagas una nueva persona. A partir de hoy, Señor, tú reinas en mi vida. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben quién hizo esta oración? Ahora puede estar seguro que Cristo reina en tu vida. Si Cristo reina en tu vida, no le darás lugar al diablo. Vivamos en la batalla que el Señor nos ha mandado a librar. Que el Señor les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación de nuestro nuevo estudio cada semana.